Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a hablar de una historia que ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la vida de Hande Erçel, esa belleza turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo vamos a hablar de sus éxitos, que los tiene por montones, sino también de un momento que, bueno, digamos que la dejó un poquito sin opciones, un golpe que nadie vio venir y que involucra, prepárense, a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la pareja que nos hizo suspirar en Senkalkapm, y que al parecer, no todo fue miel sobre hojuelas detrás de cámaras. Así que si les gusta el drama, el chisme y las historias de amor y desamor de las celebridades, están en el lugar correcto. Hoy vamos a analizar todo este embrollo, desde la cima del éxito hasta el precipicio del desamor, todo desde una perspectiva que seguramente les sorprenderá. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, de darle like a este vídeo si les gusta el tema. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a destapar este culebrón turco. Antes de meternos de lleno en el drama, creo que es importante que recordemos un poco el contexto, ¿no creen? Hande Erçel, para quienes quizás no la conozcan tanto, es una actriz y modelo turca que ha saltado a la fama internacional gracias a su talento y, seamos sinceros, su belleza hipnotizante. La hemos visto en varias producciones turcas, pero fue su papel como Eda YLDZ en Senkalkapm la que la catapultó a la fama mundial. Y no fue solo ella, claro está, porque su compañero de pantalla, Kerem Bürsin, también se convirtió en un ídolo de masas. Juntos crearon una química explosiva que traspasó la pantalla y que nos hizo creer que estábamos presenciando el nacimiento de un gran amor. Y bueno, en cierta medida, así fue. Su romance en la vida real fue la confirmación de todos nuestros sueños, la prueba de que a veces, la magia de la ficción se hace realidad. Las redes sociales explotaron, los fans estaban enloquecidos y por un tiempo parecía que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como en todo cuento también puede haber un giro inesperado, un villano o en este caso, un desamor que lo cambiaría todo. Y aquí es donde la historia se pone un poco turbia. Después de un romance que nos hizo suspirar a todos, las noticias de una ruptura comenzaron a circular. Los rumores iban y venían, y nadie parecía saber exactamente qué había pasado. Algunos decían que la presión de la fama era demasiado, otros que había diferencias irreconciliables, e incluso hubo quienes apuntaban a la posible infidelidad de alguno de los dos. En fin, un verdadero culebrón digno de las mejores novelas turcas. Pero más allá de los rumores, lo que sí quedó claro es que la relación de Hande y Kerem había llegado a su fin, y que la pareja que nos había hecho creer en el amor verdadero, ya no existía más. ¿Pero por qué digo que esto dejó a Hande sin opciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, Hande, que siempre ha sido una mujer muy independiente y enfocada en su carrera, pareció encontrarse en un momento de incertidumbre. Y es que durante su relación con Kerem, su imagen pública se había ligado fuertemente a la de él. Eran la pareja perfecta, el dúo dinámico, y muchos de sus fans no podían imaginarla sin él. Esta situación, que para algunos podría parecer algo superficial, en realidad tuvo un impacto real en la carrera de Hande. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y cuando tu imagen pública está tan ligada a la de tu pareja, una ruptura puede desestabilizarlo todo. La gente inconscientemente empezó a ver a Hande como la ex de Kerem, y no tanto como la talentosa actriz que es. Los proyectos, al menos por un tiempo, parecieron frenarse un poco, y la atención mediática se centró más en su vida personal que en sus logros profesionales. Y aquí es donde creo que se puede hablar de la caída, no en el sentido de que Hande haya perdido su talento o su atractivo, sino en el sentido de que se vio un poco eclipsada por la sombra de su relación fallida. Los productores, las marcas y los medios parecían más interesados en el drama de su ruptura que en su talento como actriz. Y eso, sin duda, es algo que puede llegar a afectar a cualquiera, por fuerte que sea. Pero, ojo, no quiero que esto suene como una tragedia griega, porque Hande, a pesar de todo, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Lejos de dejarse caer por la adversidad, utilizó este momento como una oportunidad para reinventarse, para mostrarle al mundo que es mucho más que la ex de Kerem. Empezó a seleccionar sus proyectos.
Tos con más cuidado buscando papeles que le permitieran explorar su faceta actoral y alejarse un poco del estereotipo de la chica linda de la comedia romántica. Se involucró en proyectos que la desafiaban como actriz y que le permitían mostrar su versatilidad. Y poco a poco comenzó a recuperar el terreno perdido y a reconectar con su público. También utilizó sus redes sociales, ya no para mostrar su vida amorosa, sino para compartir sus logros profesionales, sus pasiones y sus inquietudes. Demostrando que es una mujer con mucha personalidad y que no necesita la aprobación de nadie para brillar. Y es que al final del día, la historia de Ande es una historia de superación. Es la historia de una mujer que, a pesar de las adversidades y de los golpes que le da la vida, es capaz de levantarse y seguir adelante. Que no se deja definir por sus relaciones, sino por su talento y su trabajo. Y creo que esa es una lección muy valiosa para todos nosotros. Que la vida puede ser un torbellino, que a veces nos caemos y que nos encontramos en situaciones que no esperábamos, pero que lo importante es no perder la fe en nosotros mismos y seguir luchando por nuestros sueños. Ande es un ejemplo de ello y por eso creo que su historia es tan inspiradora para mucha gente, especialmente para las mujeres que ven en ella un modelo a seguir. Una mujer que ha sabido lidiar con la presión de la fama, con los romances fallidos y con la opinión pública, sin perder su esencia y sin dejar que nada la detenga. Claro, es innegable que la ruptura con Kerem Bürsin dejó una marca en su trayectoria. Y como ya dije, la expuso un poco a la vulnerabilidad. Sin embargo, ese momento también le permitió crecer y madurar. La vimos más fuerte, más segura de sí misma y más enfocada en sus metas. Y en el mundo del espectáculo, esa transformación es algo que no pasa desapercibido. Las marcas comenzaron a buscarla de nuevo, los proyectos se multiplicaron y su nombre volvió a sonar con fuerza en todos los rincones del mundo. Y es que al final la gente admira a aquellos que se levantan después de caer, a los que no se rinden ante la adversidad y a los que luchan por sus sueños. Y Ande Erçel, sin duda, es una de esas personas. Además, creo que es importante destacar que la reacción de sus fans también fue fundamental en este proceso de recuperación. En lugar de centrarse en los dramas de su vida personal, sus fans se enfocaron en apoyar su trabajo, en reconocer su talento y en valorarla como la gran actriz que es. Y ese apoyo incondicional fue sin duda un motor para que Ande siguiera adelante y se propusiera metas más ambiciosas. Y es que cuando tienes un grupo de fans que te quieren y que creen en ti, todo se vuelve un poco más fácil. La energía positiva que ellos le transmiten se convierte en un combustible para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y Ande afortunadamente tiene una base de fans muy leal que la ha acompañado en todo este proceso. Pero no nos olvidemos de Kerem, porque aunque este vídeo se centre en Ande, su papel en esta historia es innegable. Después de la ruptura, también tuvo que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. Y aunque no lo vamos a analizar a fondo en este vídeo, sí es importante reconocer que él también pasó por un proceso de cambio y de adaptación. Y eso es algo que creo que debemos tener en cuenta. La fama puede ser muy dura, especialmente cuando se está en el ojo del huracán, y todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. La historia de Ande y Kerem, más allá del drama y el chisme, es una historia de personas reales, con sentimientos y emociones, que tuvieron que lidiar con situaciones difíciles bajo la mirada atenta del público. Y eso es algo que creo que no debemos olvidar. Y es que al final, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ande con su historia nos enseña que no debemos dejarnos definir por nuestras relaciones pasadas, sino por nuestro trabajo y nuestros logros. Que debemos tener la valentía de reinventarnos cuando sea necesario y que nunca debemos dejar de luchar por nuestros sueños. Su historia es una lección de resiliencia, de superación y de amor propio, una lección que creo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Porque la vida, como decía, es un torbellino, y a veces nos lleva por caminos que no esperábamos, pero lo importante es no perder el rumbo y seguir siempre adelante. Y bueno, después de este recorrido por la vida de Ande Erçel, creo que es momento de ir cerrando este vídeo. Hemos visto cómo pasó de ser una joven promesa a una estrella internacional, cómo su romance con Kerem Bürsin la catapultó a la cima y cómo su ruptura la dejó, en cierto modo, sin opciones, al menos por un tiempo. Pero sobre todo hemos visto cómo logró reinventarse y salir aún más fuerte y poderosa de esta situación. Ande es un ejemplo de que las adversidades pueden ser oportunidades para crecer y que al final del día,
lo más importante es confiar en uno mismo y seguir luchando por los sueños. Y es que, como ella misma ha demostrado, lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Así que, mis queridos chismosos y curiosos de YouTube, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que la historia de Ande les haya inspirado, y que les haya dejado una reflexión sobre la importancia de la resiliencia y el amor propio. Recuerden que todos tenemos nuestras caídas y nuestros momentos difíciles, pero lo importante es no dejarnos vencer por la adversidad y seguir siempre adelante, como la gran Ande Ercel. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que muchísimas gracias. Y ahora, como es costumbre, les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció la historia de Ande, si les sorprendió algún detalle, si tienen alguna opinión al respecto. Quiero leerlos a todos y, por supuesto, responder a sus preguntas e inquietudes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un super like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también conozcan la historia de Ande Ercel y, por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis queridos curiosos y chismosos. Los quiero un montón. Chao, chao.